Vamos con Libra. Bueno, Libra. Uy, Libra tiene una semana bastante, pues, ¿cómo le diríamos a esto? Una semana que los invita a un cara a cara. Este es el famoso cara a cara de Libra. Libra, pues tienes una semana muy inclusive, mira, un stellium que ofrece, vamos a enumerar esto. Mercurio, Neptuno, Marte, Saturno, Sol y Quirón, todo en la casa 7. En ustedes, nada. Pero Libra, ¿qué significa esto? Que tanto planeta esté en Aries en la casa 7 que tiene que ver con las relaciones, sobre todo Mercurio. Mercurio le encanta, a Mercurio le encanta generar, cuando llega a la casa 7, o sea, tu casa, Libra, le encanta generar puentes de comunicación. Si esta semana llegas a sentir que la comunicación con algún miembro de la familia, con tu pareja, con algún jefe, con alguien de tu entorno, con un otro, que ese otro podría ser hijo, jefe, pareja, amigo, vecino, etcétera, es compleja, es tensa, es difícil. Aprovecha esa oportunidad que la vida te está dando para hacer un ejercicio de sublimación. Si de entrada tú eres de signo Libra, ascendente, luna Libra, y tú ya sabes, yo con esta persona no me la llevo, preciso me toca hablar. Yo con esta persona tengo esta diferencia, preciso tengo que hacer esto esta semana. Aprovecha eso para entrar en un proceso alquímico que se llama sublimar y de decir, bueno, un momentico, ¿por qué no me la llevo con esta persona? Es que esta persona hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro, es que es así, es que es así, pa, 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 pa. Bueno, pero a ver, el trabajo que yo vine a hacer es comunicar, generar puentes de comunicación y aprender a llevármela bien y saber bien del otro, aprender a ver el otro panorama. Eso te va a permitir ubicarte en un lugar y hacer tu observador, ubicar tu observador de una manera que tú digas, bueno, ¿cómo puedo cambiar esta interpretación que estoy haciendo del otro? Sin caer en el juicio de que es que no me gusta el otro porque es que es esto. Porque eso es muy fácil, eso es crítica a la final, es que con esta persona no porque tal cosa. ¿Y cómo utilizo eso que es tan incómodo en el mundo de las relaciones? Claro, no vamos a decir que no, hacer esto es incómodo, ¿sabes? Bajar un poco la guardia y llegar a ese punto de conciencia de decir, bueno, es que esta persona me enoja o me choca esto de esta persona, ¿sabes? Y comerme eso, tragarme eso y decir cómo puedo interpretar a esta persona distinta. Pues eso es un trabajo muy alquímico, eso es un trabajo de Mercurio en Aries en la casa 7 de reflejo para Libra. Eso es lo que está pidiendo este Stellium en Aries. ¿Cómo puedo aprovechar para aprender del otro sin caer en el juicio, sin caer que el otro es esto? Porque al frente tienes a Marte, al frente tienes a Mercurio, al frente tienes a Saturno. Entonces, o una de dos, o puedes ser tú el que esté interpretando el arquetipo de todos estos planetas y seas tú el serio, seas tú el que inconscientemente rechaces, digas, etcétera, o sencillamente no hablo, Mercurio en oposición a Libra, me quedo callada mejor. Puede ser tú la que interpretes eso o pueda que el otro lo esté interpretando, pero que a la final se relaciona contigo. Es decir, la invitación esta semana es que sea como muy PNL, muy programación neurolingüística, muy inteligencia emocional, a través de los códigos de la comunicación. ¿Será este el momento para hablar o mejor lo abro en otro momento? ¿Será que lo invito a un café? Como que estar mirando, haz uso de tus dones. Libra, aprovecha que tienes tu planeta regente en Tauro, haz uso de esa dulzura, de esa dulzura que tú tienes, haz uso de ese encantamiento y de esa facilidad para el diálogo y las buenas relaciones para que esta semana pues puedas disfrutar del otro y no te juegue una mala pasada el ego diciendo, es que sencillamente esta persona no me cuadra por esto y esto y el trabajo no queda hecho. Entonces es una semana como muy coaching, podríamos llamar, como que aprendas a coacharte tú mismo en relación a, claro, con tanto planeta al frente, también es un muy buen momento para Libra de tomar una consulta. ¿Por qué no? Porque en la casa 7 también dialogamos con el psicólogo, con el astrólogo, en la casa 7 también tomamos terapia y en la casa 7 pues aprendemos finalmente del otro en decir, mira, tengo esta situación, ¿cómo la puedo manejar?